Muy buenas gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí estamos en otro vídeo más y esta vez vamos a hablar sobre... No, ahora en serio, os traigo más curiosidades sobre el lenguaje del japonés y cómo existe cierto machismo, aparte ya implícito en la sociedad, en el idioma. Sobre cómo llevo un mes poniendo de malo entre una cosa y otra. Técnicamente esto no solamente viene de Japón, ya que bueno, como muchos sabréis, el idioma japonés viene del chino, los kanji y todo esto, ¿vale? No voy a poner a daros ahora mismo una clase de ello. Pero bueno, básicamente muchas de las cosas de Japón vienen de China, de la India y tienen influencias de otros países, como por ejemplo también los países sajones, de Portugal, etc. El caso es que de lo que os quiero hablar ahora tiene que ver tanto un poquito con la cultura china como con la cultura japonesa. Por ejemplo, hay un meme muy típico en internet en el que sale el kanji de 3 mujeres y pone que es ruidoso y que bla 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 bla. Esto sí es cierto. Curiosamente, para ser uno de esos tantos bulos que circulan por la red, es cierto. Joder, qué hipnótico resulta el puto gato. Así como por ejemplo otras palabras, como por ejemplo kanai, que es una de las formas para decir esposa, es con el kanji de casa y con el kanji de dentro, ¿vale? O sea, la que está dentro de casa es la esposa. También a la hora de hablar sobre la esposa de otra persona, okusan, pues okusan, oku viene de fondo. Por ejemplo, yo esta palabra la conocí con okuba, las muelas, es decir, los dientes, ha, que están al fondo, oku. Entonces, oku, ha, ba, ese sonido se cambia y entonces, pues eso. Joder, un puto mes sin hacer vídeos y ya me estoy poniendo nervioso. Siguiendo con la misma mecánica, está también el kanji de novia, pero novia a la que se va a casar, o sea, bride, ¿vale? ¿Por qué lo digo en inglés? Ese kanji se forma con mujer y se forma también con casa. No sé si veis por dónde van los tiros. Más o menos, básicamente, la mujer a casita, a fregar, a limpiar y todas esas cositas que se suelen decir. Además, por cierto, no acabando ahí con los adjetivos calificativos, para decir que algo es seguro, algo es barato, es el kanji de mujer con el tejadito encima. Es decir, que la mujer en casa, aparte de estar segura, que no va a ser violada, que no te la van a quitar, también resulta barata, porque si no está fuera no está gastando dinero. Y como os decía, todo esto viene del chino, y una palabra también muy divertida en chino, bueno, divertida, no creo que a las mujeres les haga ni puta gracia, pero bueno, se dice tai tai, me parece que era, o tai, no, tai, espera. Tai tai. Y luego, como os decía, en el chino hay una palabra también muy divertida, aunque creo que a la mayoría de las mujeres no les va a hacer ni puñetera gracia, y es tai tai. Tai tai significa esposa también, pero los kanjis utilizados son gordo. Es un poco... no sé, yo no conozco muchas chinas así, al menos que conocí en Japón, ¿no? Pero bueno, siguiendo con el carácter ofensivo de este vídeo, vamos a continuar. De acuerdo con las 1000 millones de palabras que existen en el japonés y las otras 5000 que son de carácter machista, ofensivo y demás, la siguiente que os voy a enseñar es makeinu. ¿Qué coño es makeinu? Vale, makeru es perder, inu es perro. Entonces, ¿un perro perdedor qué es? Pues una mujer que tiene más de 30 años, no está casada y encima no tiene hijos. ¡Boom! Y a fin de cuentas, lo que nos concierne ahora, que no solamente el análisis del lenguaje, sino el análisis de la sociedad. ¿Cómo afecta todo esto a la población en Japón? ¡Se la pela! Pues sí, porque la sociedad japonesa no tiene tantos problemas como la española, con las formalidades y las mierdas estas que se están dando últimamente sobre ser políticamente correcto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que las mujeres son más sumisas? Parte sí, parte no, pero tampoco se comen el tarro como sociedad, ni las propias mujeres como tal, sobre temas tan absurdos como es el lenguaje. El lenguaje tiene mucho tiempo, el lenguaje se puede modificar, sí. ¿Es necesario? No. El mundo, desde que es mundo, ha tenido un montón de problemas. La mujer siempre ha estado relegada, bla 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 bla. Todo eso ya lo sabemos. ¿Y es necesario cambiarlo? ¿Qué más da el lenguaje, Dios mío? Lo que importa es el día a día y que nadie te diga cómo tienes que vivir. Ya sea un hombre,
o ya sea un grupo de radicales, o ya sea un grupo de no radicales. Vive como te dé la gana, haz lo que te dé la gana y no dejes que nadie te influencie. No dejes que nadie te diga cómo tienes que vivir tu vida. Goku, este vídeo me lo van a reportar seguro, me cago en la puta. Y mirad, si no podéis ser como Goku. Goku creció, se casó, tuvo hijos y en su vida le dio un beso a una mujer. Y no le pasó nada, y ahí sigue siendo el puto amo. Porque sí, Goku. Ah, y un dato muy curioso que se me olvidaba, muy importante. Os voy a enseñar una palabra que se dice Ishaku, ¿vale? Esto es una medida de aproximadamente 30 centímetros para los buenos forcocheros. Y nada más, si os ha gustado este vídeo, ya sabéis, darle a like, compartirlo por vuestras redes, suscribiros si no lo estáis, y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!